Imagina un sótano con una luz parpadeante, una cámara barata y un chico que decide que el mundo entero será su público. Lo que parecía un experimento solitario, una acumulación de pruebas y errores publicados sin grandes expectativas, terminaría por redefinir no solo la economía de los creadores, sino también la manera en que el dinero, la fama y la filantropía se encuentran en la pantalla. ¿No sabías que ese sótano se convertiría en el primer eslabón de un imperio visto por cientos de millones de personas? En 7 segundos, sabrás cuál fue el video que cambió todo. James Stephen Donaldson nació el 7 de mayo de 1998 en Wichita, Kansas, pero su infancia se forjó entre las calles y los inviernos de Greenville, Carolina del Norte, hijo del convulsionado siglo digital, donde el acceso a Internet se volvió ubicuo y las pantallas comenzaron a dictar modas y mitos. Jimmy creció en una familia con antecedentes militares y un entorno que no presagiaba la creación de una de las figuras más influyentes de la cultura en línea. Desde niño mostró una mezcla rara de curiosidad técnica y hambre por la atención. Montaba cámaras, probaba formatos y observaba métricas con la concentración de un cirujano. Lo que muchos no recuerdan es que sus comienzos no fueron glamorosos, fueron pacientes y laboratoriales. En 2012, con apenas 14 años, subió su primer video a YouTube bajo el alias MrBeast1000. Es fácil romantizar el inicio. No había un plan maestro, sino iteraciones, gameplays, listas, experimentos con formatos que funcionaban como pequeñas apuestas. Internet en esa época recompensaba la constancia y la originalidad. Los algoritmos preferían a quien intentaba cosas distintas con frecuencia. Jimmy aprendió a mirar los números, a identificar patrones de retención y a ajustar su lenguaje visual como si editara un experimento científico. Espera, el video que le dio el primer empujón viral no fue un regalo millonario, fue algo sorprendentemente simple. El verdadero punto de inflexión llegó en 2017. Videos que desafiaban los límites, contar hasta 100,000, videos de resistencia o pruebas extremas, acumularon millones de visualizaciones. No era solo la extravagancia, era una fórmula precisa. Una promesa clara en el título, edición veloz, recompensas dramáticas y la sensación de que cada segundo importaba. Para darse el lujo de producir esos contenidos, Jimmy tomó decisiones radicales. Dejó la universidad en los últimos meses de 2016 para convertir YouTube en su ocupación a tiempo completo. Esa apuesta pura y sin red marcaría la carrera por venir. ¿Imaginabas que dejar la universidad sería un acto calculado y no un salto al vacío? Aquí empieza la audacia estratégica. A diferencia de muchos emprendedores que buscan inversores, Jimmy adoptó un principio casi obsesivo: reinvertir. Cada dólar ganado se transformaba en la siguiente producción más grande. Ese ciclo, ganar, reinvertir, expandir, creó una maquinaria que produjo espectáculos cada vez más costosos y virales. Su equipo inicial, amigos de la infancia que se convirtieron en colaboradores, no solo aportó camaradería, aportó una estética reconocible que el público empezó a asociar con autenticidad, con creatividad y una contabilidad feroz. MrBeast escaló a un ritmo que dejó boquiabierto al ecosistema digital. Al final del video descubrirás cuánto dinero llegó a reinvertir en una sola producción. Lo curioso y definitorio de su obra es cómo la filantropía dejó de ser solo una acción benéfica y se convirtió en forma narrativa. Videos en los que regalaba coches, casas o grandes sumas de dinero no eran simples actos de caridad. Eran piezas con conflicto, tensión emocional y resolución visual. No era filantropía descontextualizada, sino una dramaturgia que aprovechaba el clímax emocional del regalo. Ese enfoque reconfiguró la relación entre audiencia y creador. El espectador no solo observaba, participaba del efecto moral y mediático del acto. Hay quien diría que convirtió la generosidad en un género cinematográfico. En mayo de 2019, en medio de conversaciones sobre incendios y deforestación que dominaban los titulares, una idea simple en Reddit detonó una campaña gigantesca: plantar 20 millones de árboles. MrBeast y el ingeniero y ex NASA Mark Rober
Unieron fuerzas y lanzaron Crash Clan Team Trees. Lo que comenzó como meme se transformó en movimiento. La campaña usó la viralidad para convertir clics en donaciones y alcanzó la meta original con creces, vinculando al creador con causas ambientales a escala mundial. Fue el primer gran ejemplo de cómo una audiencia digital puede traducirse en impacto real, medible y comunicado en un solo loop de contenido. Recuerda esto, no fue un acto aislado, fue la prueba de que la economía de creadores podía financiar proyectos de la vida real. En medio de la pandemia, cuando el mundo se replanteaba qué negocios sobrevivirían, Jimmy lanzó en 2020 un experimento con una consola de cocina, MrBeast Burger. No era un restaurante tradicional, sino una red de ghost kitchens que operaban en cocinas existentes mediante acuerdos con operadores locales, y su lanzamiento fue, en sí, un espectáculo. Apertura sorpresa, filas colosales y regalos que se convirtieron en narración. La idea fue simple y escalable: monetizar la marca en el mundo físico sin la barrera de locales propios. En cuestión de meses, cientos de ubicaciones participaron en pop-ups o modelos por entrega. El giro más inteligente fue convertir fans en clientes reales y comida en una extensión del show. Un paso más hacia la verticalización llegó con Feastables, la línea de chocolates y snacks anunciada entre 2021 y 2022. No era un lanzamiento convencional. La empresa acompañó la presentación con sorteos, concursos y un espectáculo que seguía la misma lógica de sus videos: emociones altas, invitados inesperados y premios enormes, integrando a celebridades y a la propia comunidad. Más allá del merchandising, Feastables mostró su visión: no ser solo creador de contenido, sino fabricante de productos físicos con identidad y supply chain real. Piensa en esto como el paso de creador a fabricante. Ya no vendía solo branding, vendía producto. De 2022 a 2025, su canal acumuló hitos que parecían imposibles: el centenar de millones, luego 200, 300 y, en el primer semestre de 2025, cruzó la barrera de los 400 millones de suscriptores. Cada marca fue celebrada con eventos, concursos, videos especiales, invitados famosos, y cada celebración alimentó la siguiente campaña. Esa escala le dio un poder inusual: audiencias internacionales, capacidad para negociar acuerdos y una influencia sobre tendencias de consumo masivo. ¿Cuánto equivale eso en alcance? Imagina una ciudad entera recibiendo tu mensaje cada semana. En marzo de 2024, la producción subió de esfera. Beast Games, una serie de competencias estilo reality, llegó a plataformas de streaming con una inversión millonaria. Fue la lógica natural de una marca que ya producía espectáculos. Ahora la factura, la logística y el riesgo eran mayores. Los primeros episodios generaron audiencias récord en la plataforma que los acogió, pero también despertaron problemas. Condiciones de producción que, según reportes y testimonios, llevaron a que algunos participantes sufrieran lesiones y que se emitieran advertencias sobre seguridad técnica en escenarios complejos. El show abrió una nueva era: grandes audiencias, grandes presupuestos y, con ellos, nuevos vectores de escrutinio público. No tardaría en llegar la pregunta inevitable: ¿hasta dónde se puede escalar el entretenimiento sin poner en riesgo a las personas? El crecimiento rápido no vino sin fricciones. Desde demandas por horas extras hasta acusaciones relacionadas con condiciones de trabajo, la maquinaria del espectáculo mostró tensiones internas. En noviembre de 2024, saltó a la prensa una demanda por supuestas horas extra no pagadas a una exproductora. Otras quejas fueron documentadas en listados públicos de litigios relacionados con producciones o franquicias. No se trata de moralinas. Son señales prácticas de costos ocultos en la expansión veloz de una compañía de entretenimiento que mezcla contenido y operaciones comerciales. Estas disputas legales introdujeron un factor nuevo en la narrativa: la sostenibilidad operativa frente al brillo mediático. Presta atención. Lo que se ve en cámara y lo que ocurre detrás son a veces universos distintos. Con marcas propias, comida, snacks, merchandising y proyectos mediáticos masivos, la estructura corporativa de Jimmy, a menudo referida en los medios como Beast Industries y otras entidades relacionadas,
empezó a ser valorada como una startup multimillonaria. Informes periodísticos y análisis financieros discutieron valoraciones, rendimientos y pérdidas por producciones de alto coste. Algunos reportes incluso mencionaron que la ambición de convertirse en un conglomerado mediático, un Disney digital, implicaba riesgos financieros considerables. El contenido caro requiere ingresos a la altura, y la velocidad de reinversión puede generar déficits si las apuestas no rentan. En la práctica, la narrativa empresarial era simple: crecer rápido para capturar mercado y luego monetizar la escala. Y aquí está la pregunta de inversionista: ¿es crecimiento sin pausa o crecimiento sostenible? En el verano de 2025, junto a Mark Rober, lanzó TeamWater, un ambicioso proyecto filantrópico cuyo objetivo fue recaudar $40 millones para proveer agua potable a millones de personas. La campaña, ejecutada en agosto y culminando a finales de mes, combinó la capacidad de convocatoria de miles de creadores y mostró que la maquinaria de contenido podía traducirse en impacto sanitario global. En menos de 31 días, y con el impulso de una comunidad global, el proyecto superó la meta anunciada, aportando suministros y soluciones reales en áreas que históricamente sufrían déficit de agua potable. Fue quizá la reapropiación más compleja de su fórmula: entretenimiento que produce donaciones con consecuencias tangibles y duraderas. Piensa en el contraste: desafíos arriesgados en pantalla y a la vez millones de vidas que reciben agua gracias a la misma audiencia. Con la llegada de producciones cada vez más extremas, la conversación pública se volvió más áspera. Reportes recientes señalaron un video y una serie de stunts que provocaron malestar y debate sobre el coste ético del entretenimiento extremo, incluso cuando participan profesionales supervisados. Voces de la comunidad, expertos en seguridad y parte del público cuestionaron si la fórmula, riesgo calculado a cambio de emociones, estaba cruzando líneas. Al mismo tiempo, la misma temporada mostraba reportes de logros filantrópicos sin precedentes. El contraste fue brutal. Simultáneamente a la recolección de millones para causas humanitarias, surgían preguntas sobre responsabilidad y límites narrativos. Al final, la pregunta no es solo si funciona en algoritmos, es si debe hacerse. Hemos recorrido la primera parte del trayecto, desde un chico con una cámara en el sótano a un creador que moviliza audiencias y recursos a escala global. Hemos visto cómo la reinversión, la innovación en formato y la voluntad de experimentar sentaron las bases de una fortuna cultural y comercial. También hemos visto las primeras grietas, demandas, críticas por seguridad y preguntas sobre sostenibilidad financiera. En agosto de 2025, TeamWater demostró que su influencia puede salvar vidas. En septiembre y octubre, nuevas críticas cuestionaron hasta dónde puede estirarse el entretenimiento sin quebrar normas éticas. El imperio existe y es poderoso. La pregunta que ahora cuelga sobre el escenario es directa y cortante. ¿Podrá sostener su modelo sin sacrificar su reputación, su seguridad y el mismo público que lo convirtió en gigante? Cierre emocional fuerte. Una multitud vitoreando en la apertura de una nueva sucursal, seguida por el silencio de una sala de emergencia que se llena de interrogantes. Call to action del narrador. Si quieres ver cómo se resuelve este conflicto, la convergencia entre lucro, espectáculo y responsabilidad, quédate hasta el final, donde desentrañaremos los choques legales, las decisiones corporativas y el momento en que el mundo le pide cuentas. El ruido de los aplausos se ha vuelto constante. Cada video rompe récords, cada iniciativa mueve millones, y cada paso de MrBeast parece empujar los límites de lo que un creador puede lograr. Pero lo que el público no ve, lo que se oculta detrás de cada plano, detrás de cada sonrisa entregando dinero o premios, es la maquinaria que sostiene el espectáculo. En el mundo del entretenimiento moderno, la magnitud tiene un costo. Y a continuación revelaremos qué sucede cuando el chico de Carolina del Norte se enfrenta a su mayor enemigo, la escala de su propio éxito. No creerás qué fue lo que casi lo obliga a detener toda su producción en 2024. Después del lanzamiento de Beast Games en el año 2024, Jimmy Donaldson descubrió algo inesperado.
El éxito puede ser tan agotador como el fracaso. El rodaje masivo, los premios millonarios y la logística de manejar cientos de personas llevaron a su equipo al límite. Algunos empleados reportaron jornadas interminables y los medios comenzaron a hablar de una factoría del contenido. La audiencia veía desafíos titánicos. Detrás de cámaras, el agotamiento era real. Jimmy, obsesionado con la perfección, trabajaba 14 o 16 horas diarias, revisando tomas, ajustando tiempos, editando microdetalles. Su salud comenzó a resentirse. Durante el invierno de 2024, los rumores sobre su fatiga se multiplicaron. Lo que ocurrió en ese invierno casi termina con el canal más grande del planeta. En enero de 2025, tras una serie de chequeos médicos, los doctores le recomendaron detener temporalmente el ritmo de grabación. El diagnóstico no se hizo público, pero fuentes cercanas hablaron de un cuadro de agotamiento extremo y ansiedad. Jimmy se retiró durante algunas semanas. No hubo comunicados oficiales, solo un silencio que inquietó a los fans. YouTube, por primera vez, sintió el vacío de su creador más visto. En ese paréntesis, él empezó a replantear una pregunta que hasta ese momento nunca había tenido tiempo de hacer. ¿Qué tan sostenible es ser MrBeast? Y fue en ese silencio donde tomó la decisión más arriesgada de toda su carrera. A su regreso, en marzo de 2025, reorganizó todo su ecosistema. Dividió la compañía en departamentos especializados: producción, marketing, legal y operaciones filantrópicas. Por primera vez, confió decisiones creativas en manos ajenas. Su equipo más cercano, Chris Tyson, Chandler Hallow y Carl Jacobs, asumió responsabilidades de dirección y formato. Esta transición fue más que una reestructuración. Fue un ensayo para convertir MrBeast en algo más grande que una persona, una marca capaz de sobrevivirle. El objetivo era claro: que el show no dependiera de su presencia física en cada video. Pero delegar no siempre es fácil, y pronto una traición interna pondría a prueba su fe en el equipo. A finales de mayo de 2025, un empleado de la división de producción filtró presupuestos, calendarios y acuerdos de patrocinio confidenciales. Los documentos revelaban que en algunos videos, los gastos superaban los $5 millones y que varios se financiaban a crédito, con acuerdos de pago vinculados a futuras visualizaciones. Los medios se abalanzaron sobre el tema. ¿MrBeast estaba endeudado? La verdad era más compleja. Su modelo financiero se basaba en el principio de apalancamiento de contenido, una práctica común en productoras cinematográficas, pero arriesgada en el mundo digital, donde los algoritmos pueden cambiar de un día para otro. La filtración no solo dañó su reputación, también fracturó la confianza interna. Lo que hizo Jimmy después sorprendería incluso a sus críticos más duros. En un gesto poco común, Jimmy publicó un video titulado "La verdad detrás de mis finanzas". Sin efectos, sin música épica, solo él, frente a la cámara, hablando. Explicó cómo su negocio se sostenía, cuánto costaban sus producciones y cómo reinvertía hasta el último centavo. El video se convirtió en tendencia global y, paradójicamente, reforzó su imagen de transparencia. Durante los siguientes días, recuperó el control narrativo. Los medios que lo daban por caído ahora hablaban de su franqueza. Su honestidad, calculada o no, se transformó en su mejor estrategia de relaciones públicas. Y mientras el público lo aplaudía, un problema legal más serio se gestaba en silencio. A mediados de junio, su empresa enfrentó una demanda colectiva de antiguos empleados que reclamaban compensaciones por horas extra y estrés laboral. Aunque la mayoría de los casos se resolvió fuera de los tribunales, el proceso marcó un antes y un después. MrBeast ya no era solo un creador, era un empleador de gran escala. Los abogados de su compañía argumentaron que las horas extendidas eran parte de una industria creativa intensa, pero la prensa encontró eco en los testimonios de antiguos trabajadores que describían el ambiente como exigente hasta lo inhumano. Por primera vez, el héroe digital enfrentaba las complejidades del mundo real: leyes laborales, contratos, demandas, sindicatos.
Lo que hizo para limpiar su imagen corporativa fue una jugada maestra que nadie esperaba. En julio de 2025, en medio del ruido mediático, lanzó la Beast Foundation, una entidad filantrópica legalmente independiente de su canal. Su objetivo: financiar proyectos de salud, educación y desarrollo sostenible con total transparencia. En apenas 2 meses, la fundación recaudó más de $20 millones, gracias a donaciones públicas y aportes de empresas privadas. Esta iniciativa no solo cambió el foco de atención, sino que colocó a MrBeast en una nueva categoría: filántropo institucional. No solo creador que dona, era su respuesta a las críticas. Convertir el caos en estructura. Pero esa fundación también sería el centro de una tormenta política inesperada. Cuando la Beast Foundation comenzó a operar internacionalmente, el gobierno de un país africano, donde la fundación planeaba instalar pozos de agua, bloqueó temporalmente sus operaciones, alegando falta de permisos. Los medios locales lo acusaron de colonialismo digital, imponer soluciones sin coordinación con las autoridades nacionales. Aunque el conflicto se resolvió semanas después, dejó una lección que Jimmy jamás olvidaría. La filantropía global tiene su propia diplomacia, y no basta con buenas intenciones. Ese episodio cambió su forma de ver el poder. Lo que hizo a continuación redefiniría su legado. Tras ese conflicto, Jimmy decidió autorretratar su historia. En agosto de 2025, comenzó la producción de un documental interno sobre la evolución de su marca. Quería mostrarlo todo: los aciertos, los errores, el estrés, la magnitud. El material se grabó durante meses con un equipo independiente de periodistas y documentalistas. El plan era estrenarlo en 2026, pero lo que encontraron, según versiones filtradas, incluía grabaciones donde Jimmy discutía duramente con sus socios, confesaba su miedo a no saber detenerse y reconocía sentirse prisionero de su personaje. Las filtraciones nunca se publicaron oficialmente, pero bastaron para despertar curiosidad y empatía. Lo que diría en una entrevista privada después se volvería viral en todo el planeta. Durante una entrevista en septiembre de 2025, un periodista le preguntó: ¿hasta cuándo piensas seguir haciendo esto? Jimmy, mirándolo directo a los ojos, respondió: no quiero morir siendo MrBeast. La frase dio la vuelta al mundo. Era un grito de humanidad en medio de un espectáculo global. Los fans comenzaron a ver en él no solo un creador, sino un hombre que luchaba por su propia libertad. Aquellas palabras cargadas de sinceridad se convirtieron en uno de los momentos más citados de su carrera. Lo que nadie imaginaba era que, en secreto, ya estaba planeando su salida. Fuentes cercanas aseguraron que Jimmy comenzó a formar a un sucesor, un joven productor de 22 años que había ingresado en su empresa como editor y cuya identidad nunca se reveló públicamente. Su idea era simple: entrenar a alguien capaz de mantener viva la marca sin depender de su presencia en cámara. No lo llamó reemplazo, sino continuidad narrativa. El plan era que, hacia 2027, ese joven tomara el control de los proyectos de video mientras Jimmy se centraba en la fundación y el desarrollo de nuevos negocios. Pero un evento global lo obligaría a retrasar ese retiro. En octubre de 2025, durante la grabación de un video masivo con más de 1000 participantes, una falla técnica provocó el colapso de una estructura temporal. Hubo heridos, algunos de gravedad. La producción se suspendió de inmediato. Jimmy, visiblemente afectado, publicó un comunicado: nada vale más que una vida humana. El accidente conmocionó a la industria. Las redes sociales estallaron con críticas, debates y condolencias. Fue el momento más oscuro de su carrera. Por primera vez, el espectáculo se había convertido en una tragedia real, pero de esa oscuridad nació su mayor transformación. Tras el accidente, Jimmy anunció que dejaría temporalmente de aparecer frente a la cámara. El canal continuaría bajo su equipo, pero él se dedicaría exclusivamente a reconstruir el proyecto desde dentro, enfocándose en seguridad, bienestar y estructura. Muchos pensaron que sería el fin del fenómeno. Sin embargo, el público no lo abandonó. Al contrario, la empatía multiplicó el apoyo.
Durante semanas, las redes se llenaron de mensajes con un mismo lema: "Gracias por todo, Jimmy". Lo que hizo después cerró el círculo que había comenzado 13 años atrás en un sótano iluminado por una bombilla parpadeante. En diciembre de 2025, sin previo aviso, apareció un nuevo video en su canal. Título: He aprendido algo. El video comenzaba con imágenes antiguas. Su primer cuarto, su primera cámara, su voz adolescente. Luego silencio. Jimmy aparecía mirando directamente a la cámara, diciendo solo una frase: "Gracias por hacerme entender que el verdadero éxito no está en lo que damos, sino en lo que aprendemos juntos". 100 millones de visualizaciones en menos de 24 horas. No era un regreso al espectáculo, sino un cierre de ciclo. Pero hay un último detalle que muy pocos notaron al final de ese video. En el último segundo del video, un texto fugaz apareció en pantalla. Capítulo 1. Terminado. Nadie supo con certeza qué significaba. ¿Era una despedida? ¿El anuncio de una nueva etapa? ¿O simplemente un guiño a quienes habían estado desde el principio? Lo único claro era que el mito de MrBeast había cambiado de forma. Ya no era solo el chico que regalaba dinero, sino el hombre que había entendido el costo emocional de sostener un imperio. Hoy, 6 de octubre de 2025, Jimmy Donaldson vive entre Carolina del Norte y Los Ángeles. Dirige su fundación, supervisa su empresa y aparece esporádicamente en proyectos especiales. Su canal sigue activo, gestionado por el equipo que formó con paciencia. Su historia ya no es solo la de un creador, sino la de una generación entera que aprendió que los sueños virales también tienen consecuencias. Y mientras millones siguen viéndolo como un ídolo, él prefiere considerarse un aprendiz eterno del mundo digital que ayudó a construir. Porque en realidad nadie sabe si MrBeast ha terminado su historia, o si apenas la está reescribiendo bajo otro nombre, otra forma, otra voz. Tal vez mientras tú ves este documental, él ya está grabando el primer episodio de su próxima vida. Y si algo nos enseñó Jimmy Donaldson, es que las mejores historias no se terminan con un adiós, sino con un nuevo comienzo.